Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Vamos a hablar del Ministerio Público, de los fiscales, de su preparación, del principio de objetividad, de si tienen éxito o no, de su imagen, de las filtraciones de que se acusa a los fiscales, del fiscal nacional, de este y de los pasados. Vamos a hablar de un montón de cosas. Francisco Bravo es abogado de la Universidad de Chile, presidente de la Asociación de Fiscales. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Tomás, por la invitación. ¿A qué es atribuible la mala imagen pública que tiene el Ministerio Público, los fiscales? En general, en las encuestas están por allá abajo. Entonces, no los quieren. ¿Por qué no los quieren? Yo creo que eso tiene, evidentemente, distintas explicaciones y creo que uno no puede eludir tampoco la autocrítica. Yo creo que especialmente la administración anterior del fiscal nacional, Jorge Abbott, a propósito de lo que todo el mundo conoce, digamos, el problema del financiamiento ilegal de la política y las salidas que se le dio a esos casos, evidentemente eso significó un tremendo daño a la imagen institucional, que los fiscales resentimos, por supuesto, y digamos de la asociación también nosotros hemos sido muy críticos de esa administración, no solamente por el tema del financiamiento ilegal de la política. Yo creo que mucha de la responsabilidad de lo que está pasando hoy día con el crimen organizado, con la falta de previsión, con la falta de visión, con alertas que eran bastante evidentes tomadas desde el año 2016 en adelante, digamos el alza en los homicidios, el uso de las armas de fuego, del 2019 en adelante con la irrupción del crimen organizado, y la verdad que tuvimos una administración ausente, ¿ya?
en que... No gobernaba, ¿no? No, claro, 7 años, pues no fueron 8, 7 años, en que no hubo nada que significara un avance del punto de vista de las capacidades operativas, investigativas del Ministerio Público. Yo creo que ahí hay una buena explicación y una gran explicación de esta baja que nosotros tenemos en la aprobación ciudadana. Y, por cierto, nosotros como asociación hemos hecho un esfuerzo por mejorar esa imagen, haciendo una autocrítica. Nosotros hicimos un proceso el 2021, un proceso interno a propósito de la Convención Constitucional, en la cual nos preguntamos varias cosas: el tema de la autonomía, el tema de la protección de la víctima, el tema de la eficacia de la persecución penal. Hicimos una cosa bien interesante internamente. Hicimos varias propuestas. Bueno, ahí están las propuestas: hay modificaciones del sistema de nombramiento, del fiscal nacional, de los fiscales regionales, etc. ¿Pero ha cambiado algo esto, no? No, yo creo que no. Yo creo que todo igual. Pero ¿sabe, Tomás? Yo creo que hay avances en el tema, por ejemplo. Yo creo que ha sido una buena propuesta y un buen proyecto del fiscal nacional de los equipos ECO, de crimen organizado y homicidio. Esta presencia de los fiscales en los sitios del suceso cada vez que hay un delito de homicidio, secuestro o vinculado al crimen organizado. Yo creo que eso tiene también un correlato. Hay más formalizaciones, hay más prisiones preventivas en ese contexto. Mañana viene el informe de homicidios, o ahora viene el informe de homicidios luego, del 2024. Hay afortunadamente una pequeña baja, aparentemente. Bueno, yo creo que ha habido un avance en ese sentido. Hay otros problemas que naturalmente probablemente van a pasar hartos años en poder... Una vez, hace un tiempo, porque la gente reclama, entonces mirando, la gente dice, denuncié, no me llamaron nunca. ¿De qué sirve denunciar? No me llamaron nunca. Entonces, mirando cómo, porque ustedes se fijan metas de cumplimiento, entonces contactar al denunciante, me acuerdo que si contactaban al 50% por ahí, cumplían la meta. Y dije, pero ¿cómo? ¿Al 50%? Algo está mal en las metas. Sí, yo creo que eso Tomás, es cierto, digamos, hay es una situación que es ineludible, digamos, no reconocerla. Sin embargo, también hay explicaciones, no digo que sean justificaciones, son explicaciones que tienen que ver con algo que también la asociación viene diciendo hace mucho tiempo y que ahora aparentemente el Ejecutivo se hizo cargo, que es el tema del déficit estructural con que partió la Fiscalía. Usted sabe que el año 98 se hizo un estudio, la categoría del Paraíso, dijo, mire, más o menos se requieren tal número de fiscales para que asuman más o menos entre 800 y 1000 causas. La verdad es que esas proyecciones, cuando se hizo la reforma y se planteó la planta del Ministerio Público, bueno, quedaron cortas, porque en definitiva hoy día, en promedio, por cierto, esto tiene varias derivadas, pero en promedio los fiscales tienen 1.700 causas, ahora, cada uno per cápita. En los tiempos de Bachelet hubo un aumento de fiscales y un aumento importante además de los recursos. Así es. Sin embargo, los resultados fueron malos porque aumentaron los fiscales, aumentaron los recursos y disminuyeron los resultados. Lo que pasa fue inversamente proporcional. Sí. Todos miramos esto y dijimos, aquí, ¿qué pasó? En parte es cierto, pero, sí, pero eso tiene una explicación, Tomás. ¿Qué es lo que pasa? Que esa reforma, ese fortalecimiento del Ministerio Público, lo que creó el aumento de los fiscales no es el aumento de la planta en general para la tramitación de las causas ordinarias, sino que se creó un sistema que se llama Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo, el sistema SACFI, que crearon fiscalía para hacerse cargo de determinados fenómenos delictivos, que básicamente tiene que ver con las bandas, después con los portonazos, qué sé yo, que básicamente delitos contra la propiedad. Y ahí se focalizaron esas unidades estrictamente en eso, no en el contexto general, digamos, del resto de las causas. Entonces, es cierto de que en términos generales no hubo un aumento de la eficacia. No, disminuyó la eficacia. Sí, pero en ese aspecto efectivamente hubo cuestiones que fueron positivas, digamos, para desmantelar bandas organizadas, por ejemplo en Antofagasta, básicamente se dedicaron al tema del tráfico de drogas. Hay control interno en la Fiscalía, yo creo que hay un descontrol. Y me explico. Durante mucho tiempo, a un señor lo pillaban en un auto robado y lo formalizaban por receptación. Porque es fácil. Oiga, ¿de dónde sacó el auto? No sé. ¿Pero cómo se lo pasó? ¿Conoce al que se lo pasó? No lo conozco. Todo esto era, perdón la palabra, pero tonto. Puedo emplear una palabra un poquito más fuerte. Tonto. ¿Y por qué? Porque es fácil. Porque el otro hay que investigar, Pero, ¿cómo es? La receptación además con penas muy bajas. Entonces, claro, ¿qué es eso?
Entonces hay todo un problema en la calificación de los hechos en cuanto a qué tipo de delito corresponde. No hay control interno, da la impresión. No, no están así. Bueno, pero esto pasaba o lo de la receptación. Yo entiendo que apunta, yo entiendo que apunta el tema de la receptación, especialmente de los vehículos. ¿Sí? Pero precisamente es lo que los sistemas de análisis y foco investigativo, una de las cuestiones que abordaron fue eso. Porque lo que veíamos detrás de las receptaciones, digamos que la tenencia de un auto robado, qué sé yo, es que hay un mercado. Claro. Es que hay un mercado delictivo. Y ese mercado delictivo, la forma de enfrentarlo, era a través justamente de esta visión del fenómeno delictivo y no del caso a caso. Por cierto que pueden haber situaciones puntuales y específicas, que una persona, digamos, esté en un vehículo robado y lo haya adquirido, no sé, en 2 millones de pesos, cuando es un vehículo que vale 8. Y ahí hay una responsabilidad personal. Pero detrás de eso, efectivamente, y usted lo dice bien, digamos, hay un problema, un fenómeno delictivo. Es muy importante la calificación de los hechos. Sí, por supuesto. Y hay muchas acusaciones que indican que fiscales determinados califican los hechos incluso de manera más leve, con delitos menos graves, para salir rápido del problema. Mire, y resulta que el acusado está feliz. Yo no puedo señalar que no hayan habido casos específicamente como los que usted apunta, pero no crea, Tomás, de que esto es un descontrol, digamos. Nosotros, como fiscales adjuntos, yo básicamente represento a los fiscales adjuntos del Ministerio Público, yo no represento a los fiscales regionales. Los fiscales adjuntos estamos sometidos a un control jerárquico. El Ministerio Público es una organización jerarquizada, nosotros somos adjuntos a los fiscales regionales y somos evaluados por nuestros fiscales regionales y tenemos que seguir los criterios que fijan los fiscales regionales y que por supuesto fija el fiscal nacional. Yo no me puedo, entre comillas, para decirlo de una manera simple, arrancar con los tarros. Sí, pero por ejemplo, si un fiscal no hace diligencia o archiva una causa no debiendo hacerlo, o si formaliza abusivamente a alguien, hay efectivamente un recurso administrativo, ¿no es cierto? Pero el 99,99 de los casos no pasa nada. Mire, yo le puedo... algo ocurre acá. No, mire, pero yo creo que eso que pudo haber ocurrido en casos puntuales, yo creo que eso ha ido cambiando. Y ha ido cambiando por varias razones. ¿Desde cuándo? No, mire, yo le puedo contar la experiencia de la Fiscalía Centro Norte, que es una experiencia que vivo a diario, digamos, que es donde está el fiscal Armendáriz. Nosotros tenemos la obligación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Cada caso donde hay un fallecido, independiente de si es un cuasi delito, si es un homicidio, si es un femicidio, si es un parricidio, cada caso donde hay un fallecido, si yo pretendo terminar una causa, por la razón que sea, por un archivo provisional, una decisión de perseverar, lo que sea, tengo que consultarlo a la Fiscalía Regional. No puedo yo, motu propio, cerrar esa causa. No puedo. Tengo que consultar. Otro ejemplo, si se pretende revisar una prisión preventiva, un defensor pide la revisión de la prisión preventiva. Yo no puedo autónomamente allanarme. Tengo que consultar a la Fiscalía Regional. Entonces, cada vez hay más controles desde la Fiscalía Regional y hay una cosa que el fiscal Valencia toma, déjeme decir una cosa, que el fiscal Valencia ha puesto mucho énfasis, que cuando llegó, y quizás por su experiencia como abogado es particular, que enfatizó en la necesidad de que los instructivos de la Fiscalía Nacional se cumplieran. Y de hecho, en el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que acaba de salir del Senado, viene una unidad de supervisión creada, que se va a encargar específicamente de controlar el cumplimiento de las instrucciones del fiscal nacional y de los fiscales regionales. Francisco, usted me habla, voy a hablar por la Fiscalía Centro Norte, me dice usted. Yo conozco esa realidad y le puedo decir con más propiedad. Esta debería ser la realidad de toda la Fiscalía, deberían ser principios comunes, comúnmente aceptados y cumplidos, como sí, la Fiscalía Centro Norte. Pero mire, la realidad que yo conozco, Tomás, de los fiscales adjuntos, que básicamente yo represento, es que en sus fiscalías hay controles. ¿Ah? Ahora, por cierto, hay márgenes y hay fiscales que podrían eventualmente no cumplir, y de hecho han habido casos recientes, digamos, y que están ocurriendo, de fiscales que han sido investigados y que han sido destituidos por no cumplir esas instrucciones. Entonces, en ese sentido, Tomás, hoy día la realidad del Ministerio Público es una realidad en donde efectivamente hay mucho control de parte de los fiscales regionales y especialmente una preocupación del fiscal nacional porque se cumplen las instrucciones. Vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar planteadas algunas preguntas. Los audios que se filtran, las carpetas que se filtran a cada rato. ¿Hay algún fiscal que haya sido sancionado por esto? Uno. ¿Se pierden las pruebas? De repente se empiezan a extraviar pruebas como si fuera una republiqueta, como dijo alguna vez un expresidente peruano.
¿Qué pasa con los fiscales que están siendo investigados? ¿Qué pasa con los fiscales a los que se le acusa de faltar al principio de la objetividad? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Estás viendo la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Conversamos con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. A ver, algunas preguntas rápidas. ¿De repente se pierden pruebas? Yo le diría que no, que en la generalidad de los casos no. Puede haber casos puntuales en que sí, que hayan pero ocurrido. casos importantes, donde todos están pendientes, ¿no? No recuerdo un caso, pero ¿cuál será? Lejano. No me acuerdo si en el caso del registro civil hubo una pérdida de algunas evidencias o se destruyeron. ¿Le puedo poner un caso más reciente? Sí. Caso Luminaria, Daniel Jadwe, las grabaciones que tenía Daniel Jadwe con el corruptor, delincuente, dueño de una empresa, señor Lefort, dueño de la empresa esta Luminarias que coimía a medio de Chile. Él tenía diálogos con él y se perdieron las pruebas. Bueno, son situaciones que naturalmente son graves y uno tiene la obligación de decirlo con todas sus letras y son situaciones que tienen que investigarse. Pero resulta que la fiscal que estaba investigando dijo: no encontré nada, se perdieron nomás. ¿Pero cómo es eso? No. Ahí tiene que naturalmente generarse todas las instancias propias de cualquier situación irregular que tiene que ver primero con una investigación de carácter administrativo y evidentemente una investigación de carácter penal. ¿Ha habido un fiscal, en todos estos años de filtraciones, que haya sido condenado por filtraciones? No lo recuerdo. ¿Y por qué? No lo recuerdo, Tomás. Esto yo lo he abordado varias oportunidades porque se me ha preguntado recurrentemente. Yo creo que, mire, el tema de las filtraciones ocurren habitualmente, o la mayoría de los casos,
cuando las copias de los antecedentes están en más de un interviniente. Pero es decir, hay casos de causas reservadas en que ha habido filtraciones. Bueno, eso es grave. Pero si los ha habido, y ahí no hay abogados intervinientes. Es grave y desde la asociación lo hemos dicho con todas sus letras. Son situaciones que nosotros rechazamos categóricamente y que tienen que investigarse. ¿Y por qué el Ministerio Público no es capaz de investigarse a sí mismo? Bueno, yo creo que tiene que investigarse. Pero no lo hace. No, pero mire, el tema de las filtraciones tiene la complejidad obvia de que aquel que lo hace no lo va a decir, digamos, no va a confesar y va a decir, mire, yo filtré. Si se trata de alguien del Ministerio Público, la situación es gravísima porque además se comete delito. Y por eso nosotros hemos dicho que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, sea quien sea la persona que filtra. Pero a propósito de una de las investigaciones recientes se descubrió que Pedro, Juan y Diego, un montón de fiscales podían tener acceso a una carpeta investigativa que estaba bajo reserva, ¿no es cierto? Así es. Pero si tanta gente puede tener acceso indebido, porque además no estaban a cargo de la investigación, quiere decir que no hay ningún control, que no les importa tener control y que llevan años con descontrol, porque, a la primera, con toda esa incapacidad de controlar, yo me habría preocupado. Entonces hay un descontrol. No, pero Tomás, fíjese que, claro, pero fue así, ¿o no? Esa es una perspectiva, pero déjeme darle otra visión. Pero había gente que, pero para aclarar las cosas, hay gente que podía acceder en cualquier parte del país a determinadas carpetas, pero ¿cómo? Pero déjeme darle otra perspectiva a esto. A ver. Efectivamente, esto es posible debido a que hace algún tiempo en el Ministerio Público, cosa que no había hace años, existe una carpeta digital. Como existe carpeta digital, es cierto, personas pueden ingresar a determinadas carpetas que no son las suyas y no hay evidentemente una barrera a entrar, y entiendo que la Fiscalía en eso está trabajando. Pero justamente porque existía carpeta digital es que se pudo inmediatamente establecer quiénes habían ingresado a la carpeta. Desde qué computador, qué usuario. Porque hubo una denuncia, pero ya antes podría haber existido todo esto mismo, nunca se investigó. Sí, no, pero Tomás, la carpeta digital existe en el Ministerio Público desde hace pocos años. Esto, de hecho, empezó en la Fiscalía Centro Norte. Antes no existía carpeta digital. Pero hace ya años que existía la carpeta. No, hace 2 años, 3 años. Existía carpeta física. Pero ahora, como existe carpeta digital, queda completamente registrado qué personas ingresan a una causa. A propósito de todo esto digital, computacional, ¿el sistema vigía élite? ¿Qué pasó? Mire, hubo una denuncia, de lo que yo entiendo, yo ahí tengo alguna restricción porque yo tuve alguna intervención en esa causa muy marginal. Esa es una causa que llevaba el fiscal Morales. Hubo una denuncia que viene de la Fiscalía Nacional. Esto tiene que ver no con la administración actual, tiene que ver con la administración del fiscal Abbott, en que se intentó contratar un software, digamos, para interceptaciones telefónicas que supone que iba a ser más eficiente, con mayor capacidad operativa, etcétera, etcétera, cerca de $1.000 millones de pesos, si no me equivoco. No, $1 millón, sí. Claro, un poco más. Sí. Exactamente. Y bueno, se empezó a investigar, fue designado el fiscal Armendáriz designó al fiscal Morales, el fiscal Morales empezó a investigar, bueno, y aparentemente había antecedentes, indicios concretos de participación de algunas personas. Bueno, eso, como ya se sabe, digamos, implicó la incautación de discos duros de determinados computadores de personas que habían estado en el Ministerio Público y una persona que está actualmente. Bueno, pero esa causa finalmente el fiscal Valencia decidió que fuera traspasada a la Fiscalía Regional de Los Ríos. Ya, pero compraron un sistema que no funciona. Se pagó por un sistema que no funciona. Así es. ¿Y podría haber corrupción? Podría haber corrupción. Eso claro, es ahora la fiscal de Los Ríos la que está encargada de esa ¿Cuántos fiscales en investigación? estos momentos están siendo investigados hoy? ¿Penalmente dice usted? Sí, no, penalmente. Penalmente, sí. A ver, nosotros tenemos como asociación... ¿Fiscales o exfiscales por el ejercicio de sus funciones cuando eran fiscales? Sí, mire, nosotros tenemos en la Asociación de Fiscales un equipo jurídico que representa a los colegas, que le presta asesoría jurídica. Yo creo que será actualmente unos 15, 20, no recuerdo más un número mayor. ¿Ustedes defienden a todos los fiscales que están siendo acusados? A los fiscales asociados. Tenemos un servicio jurídico que les presta, digamos, asesoría, por cierto, del punto de vista de su derecho a defensa, obviamente. ¿Y por qué no se defienden ellos mismos? ¿Son abogados? Es que depende, Tomás. Nosotros hacemos una defensa cuando la imputación que se les hace a ellos en el ejercicio de sus funciones. Si es una cuestión de carácter privada, nosotros no prestamos asesoría. Ya, pero en el ejercicio de sus funciones sí. Sí, claro. Sí. Hayan cometido el delito que hayan cometido. Es que Tomás, el sistema, usted sabe muy bien, parte de un principio fundamental. Sí, pero no hay un conflicto de interés que fiscales defiendan a fiscales. No. Nosotros contratamos
a abogados. Está bien, que no son fiscales. Pero responden a ustedes. Pues. No, pero a la asociación, como gremio. Por eso, no como institución. Ya, pero un gremio de fiscales. Sí, por cierto. ¿No hay un conflicto de interés acá? Yo creo que no, Tomás, no, porque finalmente... Pero ustedes están pretendiendo defender a fiscales porque han posiblemente cometido delitos en el ejercicio de su función. Sí, pero ¿no deberían defenderse solos? No, es que desde el punto de vista gremial eso tiene una explicación que en nuestra opinión es bastante clara, digamos. Nosotros tenemos colegas asociados que son imputados, a veces querellados, denunciados, muchas querellas, denuncias que no tienen ningún fundamento, digamos, que terminan en sobreseimientos definitivos, y hoy día no solamente terminan en sobreseimientos definitivos, sino que nuestros colegas que han sido imputados injustamente muchas veces, terminamos nosotros presentando, y lo estamos patrocinando, querellas por injurias o calumnias contra personas que muchas veces utilizan la herramienta penal, Tomás, como una forma instrumental para sacar a fiscales que no les son cómodos. ¿De qué fiscales están defendiendo ahora? A ver, de fiscales conocidos, en las últimas causas. No, a ver, es una información que naturalmente es reservada. Yo no ¿Cómo va a ser reservada? No, es que ¿a quienes ustedes defienden? ¿Cómo va a ser reservado? No es eso lo reservado. Lo reservado es la imputación que se le puede hacer a un colega y que yo diga, mire, tal colega está siendo investigado por tal o cual. Entonces yo no puedo... pero hay fiscales que públicamente están siendo investigados. Eso es distinto. Ya, ¿algunos de ellos los están defendiendo? A ver, de los fiscales asociados, porque nosotros defendemos obviamente a los fiscales asociados. No, Palma no es asociado. Ya. Ni Palma, ni tampoco el fiscal Guerra fue asociado, o sea, porque nosotros no tenemos asociados a fiscales regionales. Ya. Nuestros asociados son fiscales adjuntos. Y de los fiscales adjuntos que estamos, no sé, defendiendo, yo recuerdo, pero esto fue una causa que ya está sobreseída definitivamente. Hay varios colegas que han sido imputados, querellados, denunciados, pero cuyas causas, yo te diría que el 80%, Tomás, han sido sobreseídos definitivamente. Dan los fiscales la impresión muchas veces que son como persecutores, como que están persiguiendo a alguien. Y un fiscal no persigue a nadie. Lo que tiene que hacer el fiscal es perseguir los hechos, la verdad, no otra cosa. Y muchas veces queda la sensación de que no cumplen con el principio de la objetividad, que es la imparcialidad al final, en el sentido de que tienen que investigarlo todo, aquello que beneficia o perjudica a determinada persona, ¿no es cierto? Pero no dan esa impresión. Bueno, el tema del principio de objetividad es un tema muy interesante. A ver, yo creo que efectivamente los fiscales cuando investigamos, y hasta probablemente cuando acusamos, estamos vinculados y obligados al principio de objetividad. Como usted dice muy bien, tenemos que investigar aquello que perjudique, pero también aquello que eventualmente pueda beneficiar a un imputado. Pero usted sabe que este es un sistema acusatorio, y el sistema acusatorio, desde que uno formula una acusación, ya fija una posición. Y la posición es que yo quiero llevar a esa persona, porque tengo una convicción, a juicio oral, porque yo considero... Pero antes de la acusación... No, a eso me refiero. O sea, yo por eso le digo, yo creo que hasta la acusación, yo creo que el principio de objetividad tiene toda lógica. Pero desde que uno formula acusación, uno ya fijó una posición. Y está diciendo, yo a usted lo voy a llevar a juicio porque yo creo que... Porque llegó una convicción. Exactamente. En el caso Pionono, ¿no? ¿De verdad se cumplió el principio de imparcialidad y de objetividad cuando eran evidentes de determinadas cosas? Tanto así que condenaron al Ministerio Público en costas, lo que es absolutamente inusual, que además la vamos a pagar entre todos nosotros. Mire, yo creo que en el caso Pionono, yo creo que siempre hubo interpretaciones respecto del caso. Distintas interpretaciones. Sí, pero los condenaron en costas. Sí, no, pero sí, sin duda, digamos, y eso es un dato de la causa, es innegable. Sí. Sin embargo, yo creo que siempre este es un tema que fue discutible, que estaba en el límite y que uno era muy opinable. Y de hecho, la imputación que hizo el Ministerio Público, esto usted lo sabe como persona que ha estudiado Derecho, la imputación del Ministerio Público no era título de dolo directo, era título de dolo eventual. Que usted sabe que es un límite entre la culpa, o sea, la negligencia, ¿cierto?, y la intención, por así decirlo. Entonces, era un tema que era discutible, sin duda, pero yo conozco a Jimena Chong, conozco a los fiscales de ese caso, no solamente Jimena, y yo tengo la mejor impresión de ellos. Yo creo que ellos actuaron convencidos de que efectivamente esa era la imputación correcta. Le hago preguntas rápidas ahora, porque se nos va el tiempo. ¿Por qué o cuántas personas que participaron no de parte de los carabineros o de los funcionarios estatales, sino de aquellos que protestaron el año 2019 en adelante, después del estallido, han sido condenadas? ¿Cuántas personas haya? Bueno, no tengo el dato... Fácil, sí, ¿por qué prácticamente no fue condenado a nadie en los casos de los atentados al metro? Mire, buenísima pregunta, la verdad que y me llega de cerca porque
con José Morales obtuvimos la condena del Metro San Pablo. Una persona, pero una persona. Sí, está bien, pero y hay un par de casos más, pero efectivamente es cierto, o sea, pero también es cierto que el contexto de lo que estaba viviendo el país en octubre del año 2019 era un contexto completamente normal. Pero nunca se pudo investigar, nunca se pudo llegar, nunca... Cientos de personas participaron en esto, cientos de personas cometieron delitos y nada. Cientos de personas en un contexto absolutamente normal, personas encapuchadas, personas que era muy difícil identificar, en un contexto además que la policía estaba prácticamente desbordada. Entonces, se pone siempre el ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo que... Pero es un fracaso que es muy sistema, ¿no? A ver, es un fracaso en el sentido de que... Obviamente, ¿no? Obvio, o sea, cada vez que hay un hecho que es delictivo y que no es posible, digamos, aclararlo, resolverlo, llevarlo a juicio, del punto de vista, si usted quiere, digamos, objetivo, sin duda que es un fracaso. Le hago otra pregunta. Sí. ¿Por qué hay personas que están siendo imputadas en investigaciones desformalizadas y están años y años y años en esta condición? ¿No es injusto? Es injusto, por cierto, para esas personas. Ahora, yo no tengo, no puedo decir que sea una mayoría. Yo hay casos que sí, por supuesto. ¿Por qué hay juicios que se demoran tanto? El de Meo, Marco Enrique Ominami, de 2015. El de Longueira, estoy hablando de dos personas que piensan distinto, así que no es un tema político. 2016. Pero si estamos en 2025. Sí. Bueno, usted sabe que el caso Sokimich es un caso que no es fácil, que tiene una complejidad investigativa. Ya, pero en estos casos... Importante, pero además, Tomás, y esto tiene que ver no solamente con algo que yo hablaba, del déficit estructural de la Fiscalía en términos de dotación, sino que también el tema de las policías. Yo le voy a poner un ejemplo concreto más allá de ese caso. Yo llevo causa de violencia institucional, o sea, premios ilegítimos, tortura. Esto no es una crítica a la Policía de Investigaciones, yo creo que es una crítica más política a los que tienen que tomar las decisiones políticas. La Brigada de Derechos Humanos, que investiga estos casos, se demora en una orden de investigar por lo menos un año. Un año. Yo tengo casos que se han demorado 2 años en evacuar y esto no es una crítica a ellos, sino que es un problema serio de falta de recursos y de dotación. Los laboratorios, Tomás. Una pericia balística, hoy día de la Bocar o la CRIM, se demora 8 meses. Una pericia que no tiene mayor complejidad. Estoy hablando de la pericia del funcionamiento del arma, que es disparar el arma y probar si dispara o no. 8 meses. Los plazos de investigación son 120 días. Es decir, tenemos un problema grave, estructural, que también fue agudizado por la pandemia, porque en la pandemia hubo 2 años que muchos casos se retrasaron, muchos juicios se postergaron, y efectivamente hay juicios en que son de años 5, 6, 7, 8 años, como el ejemplo que usted coloca, que evidentemente ha tenido un retraso enorme. Estoy abogado porque se nos fue el tiempo, no puedo seguir haciendo preguntas, tenía un montón de preguntas más, principalmente qué pasa con los menores de edad que están cometiendo delitos graves, robo con homicidio, en que si tienen entre 13 y 15 años van a salir siempre libres, no van a cumplir ni un día en la cárcel, ni siquiera en régimen semicerrado, porque, en fin, por las penas que hay. Pero ya, quedó pendiente, no puedo seguir preguntando porque se nos fue el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Tomás. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.